Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la cuarta aliyá o porción de la parashá Bamidbar. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 3 del libro de Números y vamos a estudiar el versículo del 1 al 3. Hemos estado viendo cómo el pueblo, todavía estando en el monte Sinaí, se está preparando para salir hacia la tierra prometida. Y vemos que el Eterno pide un censo primero del pueblo. Y hemos estado estudiando el porqué de ese censo. El Eterno nos da los límites de la tierra y nosotros sabemos que todo lo que existe le pertenece a Él. Y Él nos da todos estos límites para que nosotros sepamos lo que tenemos que conquistar y específicamente de la tierra prometida. Ahora bien, vamos a ver en esta porción que el Eterno pide dos censos diferentes, uno para el pueblo y el otro para los levitas, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ahora bien, vimos que el total de los hombres contados en el pueblo fue alrededor de 603,000 personas. Y el valor numérico de estas palabras es Bené Israel, o sea, hijos de Israel. Esa es la gematría, 603. Ahora bien, luego se nos dice que habían 22,000 levitas. En contraposición, habían 22,273 primogénitos, que son los que fueron cambiados por los levitas, porque sabemos que anteriormente los primogénitos ejercían como sacerdotes. Los levitas eran pocos, solamente un 30% de lo que tenían las demás tribus. Pero el Eterno los escoge y los separa para su trabajo personal, para que le sirvieran a Él. La tierra era repartida por sorteo. Y esto es una de las razones, porque nos preguntamos, ¿pero por qué se debía hacer el censo? Bueno, hermanos, hay dos razones básicas. El primero era la conquista de la tierra prometida, o sea, saber cuántos hombres estaban listos para la pelea, para la lucha, para formar el ejército de Israel. Y la segunda razón era la repartición de la tierra de acuerdo a la cantidad de personas que había por tribu. ¿Por qué? Porque la repartición de la tierra tenía que ser justa. Entonces, estas eran las dos razones básicas por las que el Eterno pide ese censo. Y el censo aquí, en el libro de Números, el total eran 600,550. Para la gematría solamente utilicé el 603. Y 8,600 levitas. Los hombres del pueblo tenían que estar entre las edades de 20 años hacia arriba. Y vamos a ver hoy un poco más sobre lo que el Eterno pide en el censo de los levitas. Y el versículo inicia así. Números capítulo 3 del 1 al 5 dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. En el día en el que el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Eterno cuando ofrecieron fuego extraño delante del Eterno en el monte Sinaí, específicamente el desierto, hermanos, y no tuvieron hijos.
Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre, y el Eterno habló a Moisés diciendo. Vemos que ahora el censo, ¿verdad?, de las tribus de Israel ya fue hecho, se registró por tribu, se dieron los nombres de los cabezas de las tribus, pero ahora este versículo inicia con estos son los descendientes de Aarón y Moisés. Y me llama mucho la atención que a medida que usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que solamente se menciona la descendencia de Aarón. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que solo se menciona la posteridad de Aarón y no la de Moisés? Bueno, esto ha sido estudio para muchos que se han dedicado al estudio de la Torá, y muchos piensan que generaciones aquí no solamente significa posteridad, sino actos, pasajes de su historia o lo que le sucedió, como se usa la palabra también en Génesis 2:4 y Génesis 6:9. Ahora, hay un comentarista bíblico llamado Leclerc que él opina que se menciona primero a Aarón, porque Aarón es el hermano mayor, y por eso él tiene el sacerdocio también, o sea, él era el sumo sacerdote y de su descendencia salían los sacerdotes a posteridad. Ahora, Moisés era levita, pero de sus hijos no salía el sacerdocio. Entonces, vemos que no se nombra a los hijos de Moisés como parte del liderazgo. ¿Por qué? Porque si vemos en la escritura, los hijos de Moisés no tienen un renombre dentro del pueblo de Israel. Moisés tomó a su familia y a sus descendientes inmediatos con él. Sabemos que su suegro, Yitro, lleva a su esposa y sus hijos a encontrarse con él allí en el monte Sinaí, pero ellos no tuvieron rango ni tampoco privilegios dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, los hijos de Aarón habían sido escogidos para ser el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y aquí se menciona una vez más la muerte de Nadab y Abiú. Itamar y Eleazar, el tercer hijo que era Eleazar y el cuarto Itamar, son los que heredan el sacerdocio y lo pasan a su descendencia. Ahora bien, aquí ahora se nos va a hablar de cómo el Eterno toma la tribu de Leví para reemplazar a los primogénitos de las otras tribus de Israel. Sabemos que mientras que el Eterno consideraba todos los primogénitos varones de las tribus de Israel como especiales y apartados para él, una propiedad para él. O sea, era como una adopción que hacía el Eterno y ellos servían como sacerdotes. Pero ahora este honor se le estaba pasando a los levitas. Entonces, ese estatus especial que tenían los primogénitos israelitas, o sea, que disfrutaban ellos por encima de los primogénitos de otras naciones, como se nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 13 específicamente, cuando los primogénitos de Israel fueron consagrados para el Eterno, este privilegio ahora se transfiere a la tribu de Leví. Y esta costumbre de la adopción no era única ni nueva en el pueblo de Israel. Ellos estaban familiarizados con esto. Ahora, el Eterno, ¿qué era lo que estaba haciendo? El Eterno estaba organizando su pueblo, pero también estaba organizando el sacerdocio, que eran los que iban a servir al Eterno con su
trabajo, con su abodá. Entonces, vemos que ellos iban a ser apartados aún dentro del mismo pueblo de Israel. El primogénito, al ser relevado de las tareas que anteriormente realizaba como una especie de sacerdote familiar, cambia su estatus ahora. Y no es una degradación, pero se le quita este privilegio y se le otorga a la tribu de Leví, que es ahora la tribu sacerdotal. Entonces, este censo que se hace de los levitas fue similar al que se ordena en el capítulo 1 del libro de Números, pero la diferencia es que los levitas no estaban siendo contados para formar parte del ejército de Israel, no, sino para saber cuántos hombres iban a servir al Eterno. Y esto solamente aplicaba a los varones. La hija primogénita no era parte del sacerdocio. Entonces, el censo de los levitas, la edad de los varones para ser contados comenzaba con 1 mes de edad, por lo que incluso los niños más pequeños estaban incluidos. Pero, ¿por qué 1 mes? Por 2 razones, amados hermanos. Primero, la circuncisión no tenía lugar hasta que el niño tenía 8 días de edad. La circuncisión era el momento en el que el niño se convertía oficialmente en un miembro de Israel, lo que significa que ese niño ahora operaba bajo el pacto de Abraham al convertirse en israelita por la circuncisión. Entonces, cuando vemos en este libro, este censo que se hace para los levitas, el Eterno los está apartando para Él, para su servicio personal. Y tampoco ellos en un futuro iban a disfrutar de tierra en la repartición. ¿Por qué? Porque el Eterno era su heredad. Y quiero terminar esta porción en el día de hoy leyendo algo que encontré muy hermoso. Con relación a este conteo de los levitas, Maimónides señala que cualquiera que desee dedicarse al servicio a Hashem puede hacerlo. Quien lo hiciera pasará a ser un levita espiritual, un sacerdote espiritual o incluso hasta sumo sacerdote espiritual, independientemente de su linaje tribal. ¿Qué significa esto, hermanos? Que al nosotros decidir servirle al único Elohim vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al único que debemos servir y amar y adorar, si lo hacemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, entendiendo la importancia de separarnos para Él, vendremos a ser parte entonces de ese pueblo de sacerdotes, como nos lo explica la Escritura y como el Eterno dijo que seríamos cuando nosotros lo aceptamos, porque Él dijo que seríamos su especial tesoro, pueblo apartado para Él. Entonces Maimónides lo que está diciendo es que si de verdad nosotros queremos servirle al Eterno, aunque quizás no pertenezcamos naturalmente a la tribu de Leví, espiritualmente sí podemos servirle como Él se merece. Pero para eso debemos vivir una vida en santidad y apartados totalmente de las cosas del mundo, en obediencia, guardando su palabra y viviéndola sobre todo. Shalom, shalom.